Conoce tus fortalezas y debilidades según la Biblia. Son todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este contenido lo quiero dedicar con mucho cariño para Rosario Guzmán y a toda mi familia Rubalcaba. La vida de cada persona está llena de altibajos, desafíos y momentos de crecimiento. En este viaje, una de las claves para avanzar con fe y confianza es conocerse a uno mismo. Las fortalezas y debilidades de cada ser humano son aspectos fundamentales que nos definen, nos moldean y nos permiten tener un propósito en la vida. La Biblia, como guía espiritual, nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo podemos reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, y cómo, al hacerlo, podemos acercarnos más a Dios y vivir una vida más plena. En este video, exploraremos cómo la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades, y cómo esa reflexión puede ayudarnos a crecer espiritualmente. Aprenderemos que no se trata solo de reconocer lo que somos capaces de hacer, sino también de aceptar nuestras limitaciones y usarlas para crecer en humildad y fe. Acompáñame en este viaje de reflexión y autoconocimiento a la luz de la palabra de Dios. Es esencial comenzar por comprender por qué es importante conocer nuestras fortalezas y debilidades. En Proverbios 4:23 se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta poderosa enseñanza nos recuerda que el corazón, que representa el centro de nuestra voluntad y nuestras emociones, debe ser guardado con sabiduría. Para ello, es necesario conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras capacidades, pero también nuestras limitaciones. Cuando hablamos de fortalezas, nos referimos a aquellas cualidades que nos permiten cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Son los dones que Él nos ha dado para servir a los demás y para honrar su nombre. Sin embargo, también debemos ser conscientes de nuestras debilidades, aquellas áreas en las que necesitamos crecer, mejorar y, a veces, depender más de la gracia de Dios. Al conocernos, podemos ser más humildes, y la humildad es un tema recurrente en la Escritura. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos da una enseñanza crucial cuando dice, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta enseñanza nos muestra que nuestras debilidades no nos hacen menos, sino que nos permiten experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera más profunda. La Biblia nos enseña que cada persona tiene dones espirituales dados por Dios. Estos dones son fortalezas que debemos descubrir y poner al servicio de los demás. En 1 Corintios 12, 4-11, se habla de la diversidad de dones espirituales en la Iglesia, y cómo todos ellos son dados para el bien común. Entre estos dones se encuentran la sabiduría, el entendimiento, la fe, la sanidad, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Cada uno de nosotros tiene una combinación única de estos dones, y al reconocerlos y usarlos, podemos ser herramientas de Dios para impactar positivamente a las personas que nos rodean. A veces, nuestras fortalezas pueden estar relacionadas con habilidades naturales, como la empatía, la capacidad de liderazgo o la sabiduría, pero también pueden ser dones espirituales específicos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el caso de Esther, quien usó su posición como reina para salvar a su pueblo. En el libro de Esther, vemos cómo ella reconoce su capacidad para influir en el rey, y con valentía, decide usar esa fortaleza para cumplir con el propósito divino. No solo es un ejemplo de fortaleza, sino de sabiduría al saber cuándo y cómo actuar. En nuestras debilidades, podemos encontrar oportunidades para crecer. La Escritura nos enseña que Dios no nos deja en nuestra debilidad, sino que nos da su gracia para soportar y transformar nuestras limitaciones. En Romanos 8:28 se nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye nuestras debilidades. Una de las grandes debilidades de la humanidad es la tendencia al pecado. Sin embargo, Dios no nos deja atrapados en nuestras debilidades. La historia de Pedro, por ejemplo, nos muestra cómo una debilidad personal, como el miedo y la falta de fe, puede ser transformada por la gracia de Dios. En Mateo 26, 69-75, vemos a Pedro negando a Jesús 3 veces, pero después, cuando se arrepiente, recibe el perdón y la restauración de Cristo.
Este momento de debilidad se convierte en un punto de crecimiento espiritual, cuando Pedro, después de ser restaurado, se convierte en un líder valiente de la iglesia primitiva. Nuestras debilidades, entonces, son lugares en los que podemos experimentar la fortaleza de Dios, siempre y cuando estemos dispuestos a someterlas a su voluntad. No debemos ver nuestras debilidades como barreras insuperables, sino como campos fértiles para el trabajo de Dios en nuestras vidas. El reconocer nuestras debilidades requiere humildad. En Filipenses 2:3 se nos exhorta, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual que nos permite aceptar nuestras limitaciones y buscar ayuda cuando la necesitamos. La humildad también nos permite ver a los demás como compañeros de fe, y no como competidores. Al reconocer que todos tenemos fortalezas y debilidades, podemos aprender unos de otros, apoyarnos mutuamente y crecer en comunidad. La iglesia no es solo un lugar para mostrar nuestras virtudes, sino también un espacio donde podemos compartir nuestras luchas y recibir el amor y apoyo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El propósito de conocer nuestras fortalezas y debilidades es poder utilizarlas para el bien de la obra de Dios. En 1 Pedro 4:10 se nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que debemos poner nuestras fortalezas al servicio de los demás, ya sea a través del ministerio, la ayuda a los necesitados, o simplemente siendo un testimonio de la gracia de Dios. Asimismo, nuestras debilidades también pueden servir para fortalecer a otros. Al ser vulnerables y compartir nuestras luchas, podemos inspirar a otros a confiar en la misericordia de Dios. Esto es particularmente evidente en 2 Corintios 1, 3-4, donde Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Conocer nuestras fortalezas y debilidades no solo nos ayuda a tener una mejor comprensión de nosotros mismos, sino que también nos permite vivir de acuerdo con el propósito divino. La Biblia nos invita a reconocer tanto nuestras virtudes como nuestras limitaciones, sabiendo que, a través de todo, Dios está con nosotros, transformándonos y guiándonos hacia una vida más plena y significativa. Al reflexionar sobre nuestras fortalezas, podemos ver cómo Dios nos ha equipado para servir en su reino. Y al reconocer nuestras debilidades, podemos entender que su gracia es suficiente para nosotros y que nuestras luchas no son en vano. Al final, lo más importante es que todo lo que hacemos, ya sea en nuestras fortalezas o debilidades, lo hagamos para la gloria de Dios. Hoy, te invito a reflexionar sobre tus propias fortalezas y debilidades. ¿Cómo puedes usar tus dones para servir a los demás? ¿En qué áreas necesitas más de la gracia de Dios? Al hacerlo, recuerda que, al igual que el apóstol Pablo, puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Saludos.